En el desierto, bajo un cielo vasto y lleno de estrellas, el pueblo de Israel acampaba alrededor del tabernáculo. La presencia de Dios, una columna de fuego en la noche, era palpable. En medio de este escenario, Moisés recibió las palabras de Yahvé: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Levítico 19:2. Estas palabras resonaron como un trueno en el corazón del pueblo. La santidad no era una opción, sino un mandato divino. Pero, ¿cómo podrían ellos, seres humanos frágiles y pecadores, alcanzar tal estándar? La respuesta estaba en los detalles: sacrificios, rituales, leyes y un corazón dispuesto a obedecer. Así comenzó el libro de Levítico, un manual de santidad que revelaba tanto la pureza de Dios como la necesidad de redención del hombre. El tabernáculo era un lugar de encuentro, pero también de separación. El aroma del incienso se mezclaba con el humo de los sacrificios que ardían en el altar. Cada mañana y cada tarde, un cordero sin defecto era ofrecido en holocausto. La sangre de los animales era derramada, no por casualidad, sino como un recordatorio solemne: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Los sacrificios eran variados: holocaustos, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y por la culpa. Cada uno tenía un propósito específico, pero todos apuntaban a lo mismo: la necesidad de expiación. El pecado separaba al pueblo de Dios, y solo a través de la sangre podía restaurarse la relación. El sacerdote, vestido con sus ropas sagradas, mediaba entre el pueblo y Dios, llevando sobre sí la responsabilidad de interceder. Pero más allá de los rituales, había un mensaje profético: estos sacrificios eran sombras de algo mayor, de un sacrificio perfecto que vendría en el futuro. Mientras el pueblo observaba el cordero ser inmolado, Dios estaba preparando el camino para el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. En el corazón del tabernáculo, los sacerdotes cumplían un papel crucial. No cualquiera podía acercarse a lo santo, solo aquellos que habían sido apartados y consagrados para el servicio. Aarón y sus hijos fueron elegidos por Dios para esta tarea sagrada. Su consagración fue un proceso meticuloso y simbólico: lavados con agua, vestidos con túnicas especiales, ungidos con aceite y marcados con la sangre del sacrificio. El ritual de consagración duraba 7 días, un número que representaba la perfección y completitud. Durante este tiempo, los sacerdotes debían permanecer en el atrio del tabernáculo, separados del resto del pueblo. Era un recordatorio de que su rol no era solo un privilegio, sino también una responsabilidad enorme. Ellos eran los intermediarios, los que llevaban las cargas del pueblo ante Dios y transmitían las bendiciones divinas al pueblo. Pero ser sacerdote no era fácil. Tenían que seguir normas estrictas: no podían acercarse al altar si estaban en estado de impureza, debían comer ciertas porciones de las ofrendas en un lugar santo y, sobre todo, debían vivir vidas que reflejaran la santidad de Dios. Un error en su servicio podía tener consecuencias graves, como lo demostró la trágica historia de Nadab y Abiú, quienes ofrecieron fuego no autorizado y murieron como resultado. A través de los sacerdotes, Dios enseñaba al pueblo que la relación con él requería mediación, pureza y obediencia. Pero también dejaba entrever que un sacerdocio perfecto estaba por venir, uno que no necesitaría ofrecer sacrificios continuamente, porque lo haría una vez y para siempre. En el libro de Levítico, Dios estableció una clara distinción entre lo puro y lo impuro. Estas leyes no eran arbitrarias, tenían un propósito profundo: enseñar al pueblo a vivir en santidad y a reconocer la naturaleza sagrada de Dios. La pureza no era solo un asunto físico, sino también espiritual. Las causas de impureza eran variadas: tocar un cadáver, enfermedades como la lepra, flujos corporales o incluso el parto. Cada una de estas situaciones requería un proceso específico para restaurar la pureza, que a menudo incluía lavados, sacrificios y un periodo de espera. Por ejemplo, un leproso que era sanado debía presentarse ante el sacerdote, quien lo examinaba y realizaba un ritual con 2 aves, una sacrificada y la otra liberada, simbolizando la purificación y la libertad. ¿Pero por qué estas leyes? Dios quería que su pueblo entendiera que Él es santo y que la impureza no podía coexistir con su presencia. Además, estas normas servían como una barrera protectora, evitando la propagación de enfermedades y fomentando la higiene en un contexto donde no existían los conocimientos médicos modernos. Sin embargo, más allá de lo práctico, estas leyes apuntaban a una realidad espiritual: el pecado contamina el alma, y solo Dios puede purificarla. Los rituales de purificación eran sombras de una limpieza más profunda que vendría a través de Jesucristo, quien no solo sanaría enfermedades, sino que limpiaría el corazón humano de toda impureza.
Una vez al año, el 10º día del 7º mes, todo Israel se detenía. Era el Yom Kippur, el día de la expiación, un día de ayuno, reflexión y arrepentimiento. Este no era un día cualquiera, era el día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar más sagrado del tabernáculo, el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. El ritual comenzaba temprano en la mañana. El sumo sacerdote, vestido con sus ropas sagradas, se preparaba meticulosamente. Primero, ofrecía un becerro como sacrificio por sus propios pecados y los de su familia. La sangre del becerro era recogida en un recipiente y llevada al lugar santísimo, donde el sumo sacerdote la rociaba sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, que contenía las tablas de la ley. Este acto simbolizaba la cobertura del pecado y la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Luego, el sumo sacerdote salía y tomaba 2 machos cabríos. Uno era sacrificado como ofrenda por el pecado del pueblo, y su sangre también era llevada al lugar santísimo para ser rociada sobre el propiciatorio. El otro macho cabrío, conocido como el chivo expiatorio, era presentado vivo ante el pueblo. El sumo sacerdote imponía sus manos sobre la cabeza del animal, confesando simbólicamente los pecados de toda la nación. Después, el chivo era llevado al desierto y liberado, llevando consigo los pecados del pueblo. Este acto representaba la eliminación total de la culpa y la restauración de la pureza del pueblo. El día de la expiación no solo era un recordatorio de la gravedad del pecado, sino también de la misericordia de Dios. A través de este ritual, Dios mostraba que Él había provisto un camino para que el pecado fuera perdonado y la relación con Él restaurada. Sin embargo, este proceso tenía que repetirse año tras año, porque los sacrificios de animales no podían quitar el pecado de manera definitiva. Era una sombra de lo que habría de venir, el sacrificio perfecto de Jesucristo, quien, como el Cordero de Dios, quitaría el pecado del mundo de una vez por todas. El pueblo, mientras tanto, debía afligir sus almas, abstenerse de trabajo y dedicar el día a la introspección y al arrepentimiento. Era un día de humildad, en el que todos reconocían su necesidad de perdón y su dependencia total de la gracia de Dios. Una vez al año, el 10º día del 7º mes, todo Israel se detenía. Era el Yom Kippur, el día de la expiación, un día de ayuno, reflexión y arrepentimiento. Este no era un día cualquiera, era el día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar más sagrado del tabernáculo, el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. El ritual comenzaba temprano en la mañana. El sumo sacerdote, vestido con sus ropas sagradas, se preparaba meticulosamente. Primero, ofrecía un becerro como sacrificio por sus propios pecados y los de su familia. La sangre del becerro era recogida en un recipiente y llevada al lugar santísimo, donde el sumo sacerdote la rociaba sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, que contenía las tablas de la ley. Este acto simbolizaba la cobertura del pecado y la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Luego, el sumo sacerdote salía y tomaba 2 machos cabríos. Uno era sacrificado como ofrenda por el pecado del pueblo, y su sangre también era llevada al lugar santísimo para ser rociada sobre el propiciatorio. El otro macho cabrío, conocido como el chivo expiatorio, era presentado vivo ante el pueblo. El sumo sacerdote imponía sus manos sobre la cabeza del animal, confesando simbólicamente los pecados de toda la nación. Después, el chivo era llevado al desierto y liberado, llevando consigo los pecados del pueblo. Este acto representaba la eliminación total de la culpa y la restauración de la pureza del pueblo. El día de la expiación no solo era un recordatorio de la gravedad del pecado, sino también de la misericordia de Dios. A través de este ritual, Dios mostraba que Él había provisto un camino para que el pecado fuera perdonado y la relación con Él restaurada. Sin embargo, este proceso tenía que repetirse año tras año, porque los sacrificios de animales no podían quitar el pecado de manera definitiva. Era una sombra de lo que habría de venir, el sacrificio perfecto de Jesucristo, quien, como el Cordero de Dios, quitaría el pecado del mundo de una vez por todas. El pueblo, mientras tanto, debía afligir sus almas, abstenerse de trabajo y dedicar el día a la introspección y al arrepentimiento. Era un día de humildad, en el que todos reconocían su necesidad de perdón y su dependencia total de la gracia de Dios.